Muy bien. Nuestra grabación, nuestra exposición, pues la dejamos grabada, sino que no se la pudimos enviar antes porque estaba muy pesada. Entonces, pues la voy a compartir desde aquí, ¿no? Ahí les faltaría un plural, ¿no? Bueno, sigue. ¿Quién va a hablar? Espera un momentico, doctor, estoy compartiendo sonido. Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Diana Rubí Medina, Álvaro Javier Salcedo, Natalia Santa Cruz, Camila Latorre y mi persona, Cristian Rodríguez. Bueno, el tema que nos corresponde es la Declaración de Helsinki. El continuo avance del uso y la aplicación de la tecnología y la ciencia sobre las investigaciones de la biomedicina conllevan a que se discutan cuáles son los efectos éticos que puedan llegar a tener, por lo que se requiere pues de una constante regulación de las investigaciones que se realicen sobre seres humanos. La Asociación Médica Mundial ha difundido la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos que guían a los médicos y a otras personas dedicadas a la investigación médica en seres humanos. Los antecedentes de la Declaración de Helsinki se remontan a la República de Weimar en el año de 1931, cuando aparece la primera guía de experimentación en seres humanos, la autorización de la ley que permitía la esterilización forzosa y la eutanasia en ciudadanos con defectos físicos o psíquicos a través del programa T4 Action en 1939, y junto pues con los experimentos que se realizaron en los campos de concentración, conllevó a que en el año de 1947 se diera a la aparición de la Asociación Médica Mundial, quien es la autora de la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, pues llamada Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos, aparece en el año 64 y desde entonces se han reunido en varios países y se han realizado diferentes versiones actualizadas en estos años, como vemos en pantalla. La declaración del 1964 apenas estaba compuesta por 700 palabras y sostiene que la Declaración de Helsinki es una guía para los médicos, mas estos no quedan exentos de las responsabilidades legales y éticas de sus propios países. Lastimosamente, esta declaración pasó casi desapercibida o no tuvo el impacto que se esperaría. En el año 65 se empieza a hablar sobre las investigaciones que puedan afectar el medio ambiente y el respeto por el bienestar de los animales en la experimentación. Y además de eso se estipula que es necesario redactar un protocolo de cada investigación y que sea revisado por un comité independiente. En las declaraciones del 83, del 89 y el 96 hubo pocos cambios, pero se puede destacar la del año 89, en la que se hace una distinción entre las investigaciones que perseguían fines diagnósticos y terapéuticos y aquellas que no. También se habló sobre tomar las medidas necesarias para respetar la privacidad de quienes participan en el experimento y minimizar los efectos físicos y mentales que puedan producir el estudio. En el año 2000 se fue desglosando cada una de las condiciones y en el año 2002 se llamó principalmente la atención por la flexibilización del uso del placebo en ciertas circunstancias, lo que provocó críticas desde amplios sectores. En el año 2004, pues los participantes que deberían participar en el estudio tendrían que tener la certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos y además de eso se reconocía las necesidades y desventajas económicas y médicas que estos puedan llegar a tener. Y en la declaración del 2008 no solo se encarga de la investigación en personas, sino que hace énfasis en el material humano y ético. Y finalmente pues llegaríamos a la última versión de la de 2013 que iremos explicando a continuación. Bueno, los principios generales. La Asociación Médica Mundial vincula que el médico debe de velar ampliamente y ante todo por la salud del paciente. Del mismo modo, considerar lo mejor para este. El deber del médico es proteger ante todo por la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano.
El único interés de la investigación médica en seres humanos es llegar a un conocimiento pleno sobre las posibles causas. Entonces, para saber la evolución, efectos de enfermedades, con el fin de ¿qué? De perfeccionar las intervenciones preventivas, diagnosticar tratamientos y posibles procedimientos. Otro principio que norma es que las normas éticas deben estar sujetas a una investigación médica con el fin de asegurar el respeto a los seres humanos. Se debe entonces de respetar los derechos y los intereses de la persona que participa en una investigación. También en la investigación médica es de obligación que el médico debe de velar por la vida, la salud y la integridad de, de la autodeterminación, entonces de respetar la información personal que se ha suministrado. Para realizar una investigación en seres humanos, los médicos deben de implementar principios y normas, así sea también como en campos legales y jurídicos. También se debe de proteger al medio ambiente sobre todas las causas, como prioridad ante cualquier investigación médica. También el médico debe de combinar la investigación médica con la atención médica para involucrar a sus pacientes en la investigación solo en la medida en que se acredite. También si una persona que participa en cierta investigación sufre algún tipo de daño, también se debe de proporcionar tratamientos oportunos. Como segundo ítem tenemos los riesgos, costos y beneficios. Entonces, para una buena calidad médica se debe implicar mayor riesgo y costo en una amplia investigación de salud. Lo que sí es verídico es que en nuestro país y el mundo el avance de la tecnología va a generar un aumento en el costo de la prestación médica en personas que participarán en la investigación. Pero no siempre esto quiere decir que va a generar una mejor calidad en salud. El implementar esto va a implicar un mayor riesgo y costo. Entonces, tener presente toda forma de investigación que los conceptos de costo implica una cuidadosa calidad y sistema de salud. Estos son fundamentales para poder llevar a cabo una buena respuesta en salud que lleve a una comprensión de riesgos y costos, sin olvidarnos que en esta encrucijada y marea de conceptos ideales se encuentra un ser humano que busca mejorar su calidad de vida cuando ésta se vea afectada. Es por eso que la gestión de investigación fundamental en los costos y riesgos de salud debe tener presente y mirar el horizonte de calidad en salud sin quebrar el sistema para que sea de una mejor manera. A continuación, grupos y personas vulnerables. Se afirma que algunas personas que son sometidas a la investigación son por lo general más vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos u otros daños. Es por ello que estos grupos deben tener una protección específica especial. Se sugiere que la investigación médica en una población o comunidad con desventajas solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo. También si existen posibilidades razonables de que la población sobre la que la investigación se realiza podrá beneficiarse de sus resultados, prácticas o intervenciones derivadas. Para concluir, también se ha fijado que la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. De acuerdo con los requisitos científicos y protocolos de investigación, la declaración afirma que para realizar la investigación médica en humanos deben existir unos principios científicos generalmente aceptados. Deben apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinente, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados. El proyecto y método de estudio en seres humanos deben describirse claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. Y este pues debe hacer referencia a los principios de esta declaración e incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio.
Comité de Ética de Investigación, de acuerdo a la nueva versión de la Declaración de Helsinki, que potencia el papel de los comités de ética de investigación, exigiendo que sean más transparentes en su funcionamiento y estar debidamente capacitados. Es así como el protocolo de la investigación debe enviarse al Comité de Ética de Investigación para su posterior aprobación. El comité debe ser independiente del investigador y del patrocinador, considerar las leyes y reglamentos vigentes de cada país y de algunas leyes internacionales. El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. No se deben hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la autorización o aprobación del comité. Por otra parte, se ha incluido la exigencia de que tras terminar el estudio, los investigadores deben presentar un resumen o informe al comité en el cual se contengan los resultados y las conclusiones del estudio. Esto pues va a facilitar que los comités puedan ejercer la función de comprobar las condiciones de realización de los resultados que se han obtenido. Privacidad y confidencialidad. Este punto es muy importante porque se debe cumplir a cabalidad con todas esas medidas encaminadas a resguardar primero la intimidad y segundo la confidencialidad de la persona que vaya a estar involucrada en la investigación. Vamos con el consentimiento informado. Varios ítems que vamos aquí a ir nombrando. El primero es que las personas que vayan a participar de esta investigación deben firmar el consentimiento informado. Cabe resaltar que este debe ser firmado de manera voluntaria, pero que pueden pedir opinión ya sea de un familiar, de los líderes de la comunidad o en su defecto lo pueden pedir también al representante legal. Cada persona que esté involucrada en la investigación debe recibir toda la información adecuada acerca de los objetivos, acerca de los métodos, acerca de los riesgos, de los beneficios, acerca de las afiliaciones institucionales del investigador y de pronto de alguna incomodidad que pueda ser derivada de este experimento y por ende también las estipulaciones post-estudio. La persona que vaya a ser incluida en esta investigación debe tener en claro un punto, y es que está en todo su derecho de participar o no en esta investigación, y que en cualquier momento en el que él lo decida puede retirar su consentimiento informado sin que pase absolutamente nada. Después de haber brindado toda la información al participante, el médico o la persona calificada ya va a proceder a pedir en lo posible por escrito el consentimiento informado, que como ya nombramos tiene que ser de manera voluntaria. Si existe por alguna circunstancia un participante incapaz de dar su consentimiento informado, por ejemplo un paciente que esté inconsciente, el médico o la persona que esté calificada procede a pedir el consentimiento informado al representante legal sin ser incluidos en la investigación. El médico debe informar claramente al paciente los aspectos de la atención que tengan relación con esta investigación, la negativa del paciente a participar en una investigación o su decisión de retirarse. Nunca debe afectar la relación médico-paciente. Y en caso de que se llegara a utilizar un material o datos humanos identificables, lo que debe hacer el médico o la persona calificada es pedir el consentimiento informado, ya sea para la recolección, ya sea para el almacenamiento o la reutilización de lo mismo. Pero tiene que tener en cuenta que la aprobación del Comité de Ética de Investigación como punto muy importante. El uso del placebo. En el uso del placebo se deben evaluar los posibles riesgos, beneficios y eficacias de esta nueva investigación mediante la comparación con mejores intervenciones ya aprobadas previamente. Hay unas excepciones que son en unas circunstancias. La primera es que cuando no existe una intervención probada. La segunda es que cuando por razones metodológicas, científicamente, pero que sean sólidas, sean necesarias para determinar la eficacia de una intervención. Y la tercera es que no corran riesgos adicionales de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor intervención probada.
Las estipulaciones post-ensayo son, bueno, antes de proceder a un ensayo clínico se debe proveer el acceso post-ensayo a los participantes que necesitan una intervención beneficiosa. 2 minutos. Esto es cuando son identificados en el ensayo. Y esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del consentimiento informado. En las intervenciones no probadas en la práctica, esto quiere decir que cuando no hay una intervención acertada previamente probada, se pide un consejo de un experto y con el consentimiento informado del paciente de un representante legal, el médico puede permitirse usar intervenciones no comprobadas y que él considere beneficioso para la salud. Este procedimiento pues debe ser posteriormente analizado y se debe se debe dar a conocer al público. Bueno, muy bien. Los felicito. Creo que han hecho una excelente presentación. Se abre la discusión a ver si quiere participar alguno de ustedes, de sus compañeros quiera participar o hacer alguna pregunta. ¿Nadie quiere hacerles pregunta a los compañeros? Bueno, yo tengo una. Hay algunos datos de la Declaración de Helsinki en 1955. Ustedes dicen que empieza en el 65. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿No encontraron algún dato Un de dato que la sobre alguna primera declaración. declaración fue en el año de 1955? No, doctor, con respecto a ese dato, si no lo encontramos, pues en los artículos que revisamos, casi todos apuntaban que iniciaban en el 65. Bueno, muy bien. A ver, no recuerdo el nombre en este momento de la compañera que presentó en riesgos y beneficios. ¿Me quieres poner la diapositiva? De riesgos y beneficios. Ya se la comparto, doctor. Deme un segundito. El grupo, a ver, siga. Pues llegaríamos al último. Otro principio que norma es que las normas éticas deben estar Siguiente. Aquí en esta, miren, no se les olvide esta sigla, ¿no? Cuando ustedes la vean ya saben qué significa. Aquí es inglés, World Mundial Association, y acá está en español. Averiguaron que aquí en esta. Helsinki, ¿dónde queda? Compañeros del grupo. ¿El que, perdón, profe? Helsinki, ¿qué es? ¿Un país, una ciudad o qué es? Es una capital, doctor. Ajá, De De Finlandia. Finlandia. Bueno, muy bien. Entonces, allá fue donde se hizo esto. A ver, este donde dice bioética y este logo que tienen ahí, ¿qué significa? ¿Por qué pusieron ese logo? Profe, ¿Qué pues yo significa? lo puse porque para realizar cualquier investigación médica se debe de tener unos principios éticos y morales. Entonces, siempre tiene que ir en una balanza los principios éticos con la parte de la medicina, de la investigación médica con los pacientes. Entonces, tiene que siempre estar en una balanza y no olvidar que prima fundamentalmente los principios éticos y morales, como lo estipula la bioética. ¿Y este logo de dónde lo sacaste? Es que yo no lo había visto este logo, por eso te hago la pregunta. Me Sí, parece profe. interesante su respuesta.
Muy interesante me parece la respuesta. Sí, por eso Pero la coloqué, porque pues tiene que ver mucho con que, o sea, ante todo, en cualquier investigación médica que se realice, tiene que primar esos principios fundamentales, no sí, dejarlos a sí. un lado. Entonces, por eso la coloqué, esa la busqué en internet, ujú, en ¿De una dónde la página. tomaste, es que te digo? ¿O fue invento tuyo? No, profe, la busqué en internet y ahora le paso el dato a la página. Bueno, me parece muy interesante. No la conocía, le soy Ujú. sincero, porque es que da la impresión ahí que hay un logo que es el de medicina, que es parecido, que no es de medicina, pero me parece interesante la explicación que usted ha dado en cuanto a la experimentación. Muy bueno, me parece Ujú. importante que me los felicito. Muy interesante la presentación. Los compañeros no quieren participar definitivamente. Bueno, entonces, en vista de que están calladitos, parece que el puente no les aceptó muy bien. Pasemos al grupo 12 a ver que tenía que hacer la primera presentación. Grupo 12, que casi todos son varones. A ver, Carlos, ¿quién va a presentar el grupo 12? ¿O no está el grupo 12? Profe, nosotros hicimos un video, lo que pasa como está señal. A ver, Luis Carlos, Entonces, usted es del grupo 12, Luis Carlos Morán. me da para compartir pantalla. Ya está, Luis, ya está permitido todo. Sí, A ver, Luis Carlos, inicie por la presentación. Sebastián te da la pantalla. a ver, ahorita estamos. ¿Qué es esto? A ver. Producción Windows Media. Sí, la está mirando la pantalla. Aún no, compañero. Pucha, ¿qué se va a ver? Pantalla. Allí. No, todavía no. Bueno, Ahí sí parte. no. Ahí. ¿Listo? Listo, ahí ya. Sí, compañero. Para empezar, el juicio de Nuremberg es un conjunto de procesos de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, contra más de 600 dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi. Se llama juicio de Nuremberg a un conjunto de procesos judiciales que se dio después de la Segunda Guerra Mundial eh, para castigar más que todo a los dirigentes y a todos que
a todos los que de alto rango de los nazis por todos los crímenes que habían cometido. Ellos fueron acusados por varios casos, un delito grave, donde unos fueron castigados muy fuertemente, que lo llevaron hasta la muerte, y otros que inclusive no fueron castigados. Todos los juicios se realizaron principalmente todo se llevó a cabo en el Palacio de la Justicia de la ciudad de Alemania, de Nuremberg, donde en 1935 Hitler había hecho aprobar las leyes de Nuremberg de carácter y antisemita. Tuvieron muchos juicios en los cuales cargos contra de alto régimen en y ese libro de mis compañeros van a explicar quiénes fueron los principales enjuiciados y los otros que no los personas que no juicios. ¿Qué pasó? ¿Se perdió el sonido? Profe, creo que tenían mala señal porque se notaba así que se trababa mucho. Bueno, pues no sé si sería a mí nomás. Sí, parece que perdimos la señal de ese grupo. A ver, entonces, ¿el grupo número 1 está listo? Hola, profe. Sí. Buenas. El grupo número 1 está listo para que tomen, porque los compañeros parece que tuvieron problemas. A ver, Laura, ¿quién está? Por lo que veo. Bueno, grupo número 1, a ver. También estoy yo. ¿Quién? ¿Me da permiso para compartir, por favor? ¿Cómo se hace? Listo, Lau, ahí ya está. ¿Cómo se hace ayuda? Abajo dice compartir pantalla y seleccionas pues donde lo tengas el video. A ver, Y ahí ya. entonces, no confundir el código de Nuremberg con el juicio de Nuremberg. Tienen el mismo apellido, pero el diferente nombre. Bueno, empiece el grupo.
Bueno, muchas gracias. Nuestro grupo está conformado por Luis Fonseca, Daniela Jiménez, Camila Galvez, Ginette Villota y mi persona. El código de Nuremberg que está en el video se los voy a presentar. Muchas gracias. Lau, creo que no se escucha. Espera un momento. A ver, ya. Tienes que darle compartir con audio. A ver, ¿quién va a hablar? Espérenme. Código de ética médica, que recoge los principios. ¿Ahí oyen algo? Disculpe. Sí, ella suena. Sí, ahí ya. Listo, muchas gracias. Disculpen las inconveniencias. Respuesta a las tantas atrocidades contra los derechos humanos que fueron cometidas por los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial, se creó lo llamado el Código de Nuremberg, un código de ética médica que recoge los principios que se deben seguir para que la experimentación en seres humanos se haga de una manera correcta y sin herir a ninguno de los sujetos en los que se experimenta. Teniendo en cuenta estos sucesos y un juicio precedente a la publicación del código, se acordaron 10 puntos que constituyen el Código de Nuremberg. Primero, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. Su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño o coacción. Debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Segundo, el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, que no sean procurables mediante otros métodos o maneras de estudio, y no debe ser escogido al azar ni ser de naturaleza innecesaria. Tres. Los experimentos deben diseñarse en base a los resultados obtenidos de experimentos previos en animales y una comprensión completa de la historia natural de la enfermedad u otros aspectos de la investigación, de modo que los resultados esperados justifiquen la ejecución del experimento. 4. El experimento debe realizarse de tal manera que se eviten todos los dolores y lesiones físicos o mentales innecesarios. Quinto, no debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori. Esto quiere decir, pues, conocimiento que es independiente de la experiencia, para suponer que pueda ocurrir, pues, la muerte o un daño que lleve a una incapacitación, excepto quizás en aquellos experimentos, pues, en los que los médicos experimentales sirven también como sujeto. Se debe evitar, pues, todo el sufrimiento físico y mental que es innecesario. Sexto, el alto grado de riesgo de un experimento nunca debe exceder la importancia de lo que pretende demostrarse. Entonces, el alto grado de riesgo que contemple una investigación con humanos no puede ser superada por la importancia del problema. En caso de que se debiese conducir una investigación con altos niveles de riesgos, quienes deben asumir esos riesgos
deben ser los propios investigadores o científicos. Séptimo punto. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionarán los dispositivos adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte. Lo que quiere decir es que antes de hacer cualquier experimento cuyos sujetos sean seres humanos, quienes los hacen deben proporcionar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que las personas envueltas en él sean lesionadas, incapacitadas o terminen muertas. Octavo punto. Los experimentos deberían ser realizados solo por personas cualificadas científicamente. Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el grado más alto de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. Las personas que lideren los experimentos deben ser cualificadas y competentes en el ámbito que estén manejando y deben garantizar que el experimento sea necesario y realizado con el máximo conocimiento de lo que se está haciendo y del tipo de resultados que se espera obtener. Noveno. Durante el desarrollo del experimento, el sujeto podrá pedir que se suspenda si se siente afectado mental o físicamente para continuarlo. Décimo. Durante el desarrollo del experimento, los científicos encargados deben estar dispuestos a darlo por terminado en cualquier momento si consideran en el ejercicio de su buena fe, de su gran preparación y de su juicio sereno, virtudes en ellos muy esperadas, que la continuación del mismo puede muy posiblemente resultar en lesión, incapacidad o muerte del sujeto en experimentación. Conclusión. El gran peso de la evidencia ante nosotros demuestra que algunos tipos de experimentos médicos en humanos, cuando se mantienen dentro de los límites bien definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otro método de estudio. Todos están de acuerdo en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales. Estos principios son los anteriormente mencionados. Bueno, muy bien. Al grupo, buena presentación. Dense cuenta que, como les dije al inicio, no hay que confundir el juicio de Nuremberg con el código de Nuremberg. El juicio es, desafortunadamente, pues no, el grupo no ha podido presentarlo, es el juicio a los médicos nazis y a los militares nazis que cometieron las atrocidades. Ahí empieza todo y de ahí se deriva el código de Nuremberg, que es parte en dos la historia de la investigación, lo que se hace antes y lo que desde ese código debe hacerse. Prácticamente es la base de toda la investigación humana de parte de los médicos, el código inflexible que debe tenerse en toda investigación, que después lo acoge la Asociación Médica Mundial con la declaración de acogida con la Asociación Médica Mundial posterior al código en el año de 1955, que no aparece en el relato que hicieron los compañeros y que ya lo acoge en la carta de la declaración de Helsinki. A ver, ¿algún compañero quiere participar referente al código de Helsinki? ¿Quién quiere participar o los del mismo grupo quieren añadir algo? Tienen la palabra. Están calladitos. Nadie quiere participar. Hacer alguna pregunta o referencia o comentario o complementación a lo que han expuesto los compañeros. Bueno, entonces, este es
El código de Nuremberg, no se les olvide, es uno de los principios de la investigación, no solamente de la investigación, sino de la práctica de la medicina. Aquí nace el consentimiento informado, aquí nace la autonomía del paciente, aquí nace la confidencialidad del paciente en el código de Nuremberg como norma que deben seguir todas las asociaciones médicas mundiales del mundo y de los países. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vámonos para otro. A ver, el grupo de las Naciones Unidas, ¿quién va a hablar de eso? Ya, profe, ya comparto el video. Bueno, a ver, Daniela. Eso. Te escuchamos. ¿No se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ¿sí se Inicia, escucha lo del video? Sí. inicia la presentación. No, Cata, el video no se escucha. Ah, ya. ¿Cómo hago para...? ¿Tienen grabado la presentación o qué? Sí, está grabada. ¿Cómo hago para...? Pero a ver, entonces póngale audio. Bueno, vamos a exponer, el tema que nos corresponde exponer es la historia de la creación de las Naciones Unidas. Mi grupo está conformado por Lisbeth Escobar, Luz Dari Ordes, Karen Lucero Coral y Adrián Bedoya. Y mi persona, Daniela Catalina Ellis. Bueno, el contenido que vamos a presentar en nuestra exposición va a ser va a ser una introducción de la historia de las Naciones Unidas, los 3 pilares de la ONU, que son la paz, los derechos humanos y el desarrollo. La introducción. Bueno, la historia de la creación de las Naciones Unidas fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Sobre todo, promover entre las poblaciones las relaciones de amistad y progreso social, la mejora de nivel de vida y el respeto a los derechos humanos. La importancia de la ONU está en que ésta se ocupa de los asuntos que realmente son necesarios en todos los países del mundo, lo cual incluye buscar el desarrollo, centrándose en reducir la pobreza, en promover la prosperidad y el cuidado del medio ambiente. En la ONU se suelen reunir para realizar debates sobre los derechos humanos, el desarrollo económico, social y la lucha contra el terrorismo, así como otros temas que involucran el bienestar del ser humano y el medio ambiente. La organización desempeña un papel fundamental en la reducción de tensiones internacionales, en la prevención de conflictos
y en la tarea de poner fin a los combates en cursos, donde la figura más importante que representa a la ONU es el secretario general encargado de realizar tomas de decisiones y convocar reuniones de relevancia con los otros organismos pertenecientes a la misma organización. Bueno, para hablar de la creación de la ONU es importante destacar a Franklin Roosevelt, quien fue el 32º presidente de los Estados Unidos y fue el único en ganar 4 elecciones presidenciales en la nación. Fue él quien dirigió al país durante la Segunda Guerra Mundial, quien llevó a la economía nacional por rumbos entonces inexplorados, como lo es el keynesianismo. Este término se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. En 1942, el presidente de Estados Unidos utiliza por primera vez este nombre de Naciones Unidas cuando 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. En ella, sus gobiernos se comprometían a luchar juntos contra las potencias del eje, como son Alemania, Japón e Italia. Siguiente. En 1945 nacen las Naciones Unidas. Siguiente. Exactamente en el día 24 de octubre, los representantes de 50 países se unen en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Ese día, la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás signatarios y nació lo que es la ONU actualmente. Es importante decir que estos 50 países representaban al 80% de la población de todo el mundo. Sin embargo, Polonia firmó un año más tarde, convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Aquí podemos observar el contenido de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde la fundación de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la organización se han guiado por los propósitos y principios contenidos en su carta fundacional, que ha sido enmendada 3 veces en 1963, 1965 y 1973. El documento más importante adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue emitida el 10 de diciembre de 1948 en París, la cual recoge en sus 30 artículos los derechos básicos que deben ser respetados sin distinción en todo lugar. En el artículo 1 y 2 hace una introducción. En los artículos del 3 al 11 recogen los derechos de carácter personal. En los artículos del 2 al 17 recogen los derechos del individuo en relación a la comunidad. En los artículos del 18 al 21 recogen los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas. En el artículo del 22 al 27 recogen los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo del 28 al 30 recogen las condiciones y límites con los que estos derechos deben ser ejercidos. Actualmente, 193 países forman parte de las Naciones Unidas, como lo veremos a continuación. En esta imagen observamos los 193 países oficiales e independientes del mundo haciendo parte de la ONU, a excepción de la Ciudad del Vaticano, puesto que el mejor papel que podía adquirir era el del Estado observador, ya que de ser miembro tendría que tomar partido en determinadas cuestiones políticas. Es por ello que la Santa Sede disfruta por su propia elección del estatus de observador permanente
debido sobre todo a su deseo de mantener absoluta neutralidad y libertad en este tipo de problemas políticos. La ONU puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y tiene 4 propósitos, que son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto de los derechos humanos y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos. Los 3 pilares de la ONU consagrados en la Carta de las Naciones Unidas son la paz. Bueno, pues uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas ha sido el de mantener la paz y la seguridad. Además, la ONU ha ayudado a poner fin a los conflictos y a fomentar la reconciliación mediante acuerdos para mantener la paz entre los distintos países y así poder evitar guerras. Pues la principal motivación para la creación de las Naciones Unidas fue porque sus fundadores habían sufrido la devastación de 2 guerras mundiales y pues desde su creación se ha pedido ayuda a la ONU tanto para que evite que las disputas concluyan en guerra como para que ayude a restaurar la paz cuando los conflictos ya han comenzado o para que promueva la paz duradera en sociedades que acaban de salir de una guerra. Eh, Aquí pues tenemos el emblema de la paz de las Naciones Unidas, donde la paloma con un ramo de olivo en su pico simboliza el deseo de mantener la paz y el mapa mundial pues representa el área de las Naciones Unidas. Los principios para el mantenimiento de la paz son el consentimiento de las partes, lo cual implica la aceptación de todos los actores involucrados para que las Naciones Unidas ofrezcan apoyo en el proceso de paz. También está la imparcialidad en el sentido de no tomar partido en conflictos o imponer una solución política en particular a los problemas específicos, sino que debe haber un equilibrio para la resolución del conflicto. También está el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato, donde debe haber un uso limitado de la fuerza, ya que ésta debe ser empleada solo en casos extraordinarios y para defender los bienes y personas de la operación de mantenimiento de la paz para que lleven a cabo su mandato. Bueno, pues aquí cabe aclarar que la ONU no tiene un ejército para el mantenimiento de la paz, sino que son los Estados miembros quienes aportan tropas de su país con el distintivo de la ONU, el cual es una gorra o casco azul, para saber pues que son integrantes de una fuerza de paz y son las operaciones de mantenimiento de la paz las que van a ayudar a calmar los conflictos entre los países para que así pues estos lleguen a un acuerdo. Y pues estos ejércitos nacionales que participan en el mantenimiento de la paz lo hacen de manera voluntaria, cumpliendo un papel imparcial para ayudar a minorizar el conflicto entre las partes, en donde los mediadores de las Naciones Unidas se reúnen con los dirigentes de las partes o países en conflicto y pues tratan de alcanzar una solución pacífica. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son uno de los instrumentos que disponemos para procurar que el mundo sea más seguro para todos. El segundo pilar de la ONU son los derechos humanos. Otro de los propósitos también es la promoción y protección de estos. Es entonces cuando el 10 de diciembre de 1948, en París, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este fue un hito en la historia de las naciones, donde se concerta una serie de normas comunes sobre derechos humanos para todos los ciudadanos del mundo. Es también importante contar con la participación de las organizaciones gubernamentales y sus respectivos dirigentes de los distintos países, para realizar un trabajo conjunto y articulado y así se acepte la obligación de garantizar que todos los seres humanos en cualquier condición económica, social, de raza, de género o de religión reciban un trato igualitario y no discriminatorio. El Consejo de Derechos Humanos es el principal foro de la ONU en derechos humanos.
Su finalidad es la búsqueda de la integración de los mismos, mediante la garantía de la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz. También a través de la prevención y reparación de las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, su papel está dirigido a desarrollar las capacidades y fortalecer las instituciones nacionales e incorporar los derechos humanos a todos los programas de la ONU. Desde su creación, la ONU ha adoptado distintos tratados internacionales, entre ellos relacionados a los derechos de la mujer, la discriminación racial y los derechos del niño. ¿Acabaron? Sigue, termina. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible constituye un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, en lo cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Los objetivos son los siguientes: fin de la pobreza, poner fin a la pobreza en todo el mundo; el hambre, poner fin al hambre, poner en lugar la alimentación, promover la agricultura, garantizar una vida sana a las personas; educación adecuada, garantizar una educación para la calidad y promover unos aprendizajes permanentes. 4. Educación con calidad. 5, igualdad de género. La igualdad de género es que todas las mujeres y los niños tienen que tener las mismas garantías para promoverse a sí mismos. Agua limpia y saneamiento. Todas las personas en el mundo tienen que tener potable y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. 8, trabajo descendente y crecimiento económico. 9, industrias, innovación, infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción para fortalecer el clima, los cambios climáticos. 14, la vida submarina, proteger los océanos, proteger los peces. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz y justicia e instituciones sólidas. 17, alianza para lograr los objetivos. Para lograr los objetivos. También actualmente se está progresando en muchos lugares, pero para generar objetivos. Todavía no avanza la velocidad ni la escala necesaria en el año 2020. Se debe marcar que el inicio de una década de acción ambiciosa al fin de alcanzar los objetivos para el año 2030. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones al grupo por su presentación. Ha sido muy clara. ¿Quién quiere participar, hablar? Espero que alguien deje la timidez y participe porque es un tema muy interesante. ¿Nadie? Doctor, buenas tardes. Sigue, a ver. Soy del grupo Adrián Bedoya. Pues es muy importante lo que dice lo de las Naciones Unidas, los 17 objetivos. Pues aquí a nivel mundial pues existe mucha pobreza y existe mucha desigualdad, tanto de género y tanto, bueno, lo que trata es cambiar el mundo, ¿no? Con estos objetivos, y pues a mediados del 2030 dicen que pues se puedan cumplir. El objetivo es claro, ya que todas las personas necesitamos, y no, a nivel mundial, pues necesitamos un buen vivir, unas buenas garantías de vida y tener bastante reforzamiento para necesidades que tenemos como personas. Eso sería. Pues muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Profe. ¿Sigue?
En el caso que estamos viviendo hoy en día, con las protestas en las que no se respetan los derechos humanos, la ONU no puede tomar parte ahí y en caso de tomar parte, ¿qué sería? Pues una pregunta, creo que todo, más que todo sería para usted, pues no creo que el grupo pueda hacerle una pregunta así, ¿no? Bueno, ustedes se dieron cuenta a raíz de los problemas que hemos tenido aquí en el país, que hubo una visita de las Naciones Unidas. Y en este momento ya presentaron el informe a las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas entiendo que ya también recriminó al gobierno colombiano por el no cumplimiento del respeto de los derechos humanos. Esos son castigos de tipo moral, porque hay castigos de otros tipos que toman las naciones por sí, pero en realidad las naciones como tal toman castigos de tipo moral, sancionatorio moral, decir, llamar la atención, decirle que no está cumpliendo los derechos humanos. Si ustedes le ponen atención a las noticias, prácticamente a raíz de los acontecimientos que se ocurrieron aquí en el país en los 2 meses anteriores, a raíz de las transgresiones que hizo la policía, sobre todo en la violación de los derechos humanos. Vino una comisión de las Naciones Unidas, una comisión de la OEA a investigar y ha sido sancionado el país por exceso, no cumplimiento a los derechos humanos. De modo que creo que ese es el mejor ejemplo que hemos tenido reciente, calientico, como dicen. Dense cuenta que pues los fines y propósitos de las Naciones Unidas son la parte esencial de la bioética. La bioética se fundamenta fundamentalmente en los derechos humanos. Por eso es que nosotros hay que traer a cuento todo este recuento histórico, desde dónde empieza con las guerras mundiales, los juicios de Nuremberg, la conformación de las Naciones Unidas, y ahora vamos a ver, de las Naciones Unidas nacen los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos que vamos a ver a continuación. Entonces, eso es algo muy importante porque la bioética se fundamenta en eso, en los derechos humanos. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Doctor, pues quería dar como un dato con respecto a la historia, no sé si los compañeros lo mencionaron. Si no estoy malo, bueno, en lo que me enseñaron, la verdadera creadora o la que dio la idea como tal de las Naciones Unidas fue la esposa de Franklin Delano Roosevelt, que es Eleanor Roosevelt. Ella fue quien realmente sacó la idea adelante, porque si no estoy mal, Franklin creó la Liga de las Naciones, que fue como el paso preliminar a las Naciones Unidas, y pues la que realmente montó toda la idea y incluyó pues con la diplomacia fue Eleanor. Entonces, pues también como recalcar ese papel de la mujer en la historia de las Naciones Unidas. Muy bien ese dato, Sebastián, excelente. No sé si alguien más tenga que agregar algo. Eso es cierto. Inicialmente se llamó la Liga de las Naciones Unidas. Posteriormente ya nace la cosa. A pesar de que lo que expresaron los compañeros también fue cierto. ¿Alguien más quiere participar? Entonces pasamos al otro grupo. Grupo que va a hablar sobre ¿No podríamos seguir nosotros de pronto? ¿Quién es? ¿O está en orden? Nosotros somos el grupo del informe de Belmont. Pero el informe de Verbo es posterior. Empecemos por los derechos humanos, que es para que vayamos más o menos en orden. A ver, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿a qué grupo le toca? ¿Grupo 6? Perdón, no recuerdo. Tratemos de seguir el orden para tener una...
A ver. Entonces, pues no se pudo hacer la presentación completa de la historia, el código de Nuremberg ya está, la historia de las Naciones Unidas, y ahora, sí, la declaración de Helsinki ya está, y viene ahora historia de los derechos humanos del grupo 2. Está el grupo 2, y terminamos con las generalidades de los derechos humanos. Las otras las dejamos para la próxima charla, para la próxima clase. A ver. Doctor, lo que pasa es que ya solucionamos la problemática que teníamos de conexión. Una compañera nos va a colaborar sobre la historia de ¿Cuál? ¿El juicio de Nuremberg? Bueno, a ver, termínenlo, termínenlo. Aquí todos tienen derecho porque no vamos a pelear por eso. Yo entiendo que hay problemas de comunicación y que a veces no se puede. Perfectamente entiendo que todos no tenemos las facilidades para estar virtualmente en reuniones en las mejores condiciones. Eso pasa inclusive en donde hay mucha tecnología. Sigan a ver. Entonces sigan, compañeros del grupo de Nuremberg. Les cedo la palabra a ustedes. Después entonces sigue la historia de la Declaración de los Derechos Humanos y las generalidades de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es del grupo? Que del grupo 2 y el grupo 10. Muy bien. Siga. Bueno, mi grupo está conformado por mi persona, Jason Armando Joa, Luis Cartman, Luis Gabriel Guevara y Lizeth Geraldine. El tema que nos tocó es la historia del juicio de Nuremberg. Para empezar, el juicio de Nuremberg es un conjunto de procesos judiciales que se impulsaron por las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial contra más de 600 dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi. ¿Qué fueron los juicios de Nuremberg? Se llama juicio de Nuremberg a un conjunto de procesos judiciales que se dio después de la Segunda Guerra Mundial para castigar a los dirigentes, para castigar más que todo a los dirigentes y a todos los que de alto rango de los nazis por todos los crímenes que habían cometido. Ellos fueron acusados por varios delitos, que van desde un delito muy alto hasta un delito grave, donde unos fueron castigados muy fuertemente, que lo llevaron hasta la muerte, y otros que inclusive no fueron castigados. Todos los juicios se realizaron principalmente todo se llevó a cabo en el Palacio de la Justicia de la ciudad de Alemania de Nuremberg, donde en 1935 Hitler había hecho aprobar las leyes de Nuremberg de carácter racista y antisemita. Tuvieron muchos juicios en los cuales los principales juicios fueron contra contra personas que de alto régimen y ahí se llevó a cabo donde mis compañeros van a explicar quiénes fueron los principales enjuiciados y los otros que no tuvieron los de otras personas que tuvieron juicios leves. Listo, compañero, ¿sigue usted? El juicio principal. Bueno,
Estos juicios fueron desarrollados en la ciudad alemana de Nuremberg, en el Palacio de Justicia, conectado a una prisión que seguía en pie pese a la guerra. Entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, fue el proceso que obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial y que fue conocido como juicio principal de Nuremberg o juicio de Nuremberg. Bueno, este fue dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945 por el Tribunal Militar Internacional, que fue establecido por la Carta de Londres, en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi, que ellos fueron capturados por varias de sus principales organizaciones. Otros 12 procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados juicios de los doctores y juicios de los jueces. Pero el primero y el más destacado fue el juicio de Nuremberg, que escuchó a 240 testigos en un proceso en el que se leyeron aproximadamente 300.000 declaraciones. Entre los 24 acusados del tribunal, se dictó 12 condenas a muerte, 7 de prisión y 3 absoluciones. Al menos 4 procesados se suicidaron antes o después de haber sido condenados en los juicios. Luego sigue el final de los juicios de Nuremberg contra los dirigentes nazis. Esto se dio a las 14:50 del 1 de octubre de 1946, donde comenzó la última sesión de los juicios de Nuremberg, un proceso que determina la culpabilidad o la inocencia de los altos cargos de la Alemania nazi, que fueron acusados por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, finalmente, como suele suceder en algunos momentos de la historia, las tragedias pueden servir para nuevos avances. Así como fueron los de juicios de Nuremberg, y en respuesta a las atrocidades cometidas surgió el primer Código Internacional de la Ética para la investigación con seres humanos. El Código de Nuremberg fue publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el precepto hipocrático, que es lo primero es no hacer daño. En este código se establecían las normas para llevar a cabo experimentos con seres humanos, incidiendo especialmente en la obtención del consentimiento voluntario de la persona, que desde entonces se ha considerado como la piedra angular de la protección de los derechos del paciente. Los responsables de la elaboración de este código, que comprende una declaración de 10 principios éticos, fueron 2 médicos norteamericanos que participaron como asesores del tribunal en el juicio a los médicos nazis. Siga, compañero. Juicios de los doctores. Gracias a los juicios de Nuremberg, se pudieron juzgar a jueces, abogados, médicos, oficiales, empresarios y pues más personas de
diferentes actividades de Alemania. En los lineamientos sobre los ensayos clínicos promulgados por el Ministerio de Sanidad de Reich en 1931 obligaba pues a los médicos a explicar a los sujetos de experimentación y a contar con su autorización voluntaria. Estas normas fueron respetadas en los campos de concentración. El juicio pues más relevante fue el que se hizo a 24 personas que habían jugado un papel central y eran los jerarcas durante el régimen nazi. Después de sus términos siguieron otros juicios que agruparon a personas que se dedicaban a actividades semejantes. El primero y más importante para la investigación de los seres humanos fue el juicio de los doctores, donde se procesaron a 23 personas que habían estado involucradas en experimentos médicos con prisioneros en los campos de concentración. De aquí se generó el Código de Nuremberg. La siguiente diapositiva, compañero. Las personas pues eran sometidas a experimentos en contra de su voluntad, procedimientos en extremos dolorosos que en muchas ocasiones llevaban a la muerte de los prisioneros, y los experimentos eran realizados en contra de su voluntad y sin consideración de daño que se les podía producir a los prisioneros, de tal manera que los prisioneros no tenían derecho y eran pues sometidos a cualquier tipo de experimento que se le ocurría al grupo médico en ese tiempo. Los experimentos pues fueron de los más variados, por lo que fue necesaria una clasificación para facilitar su estudio. El primero fue una investigación médico-militar, el segundo misceláneos y tercero investigaciones alentadas por motivos raciales. Pues existían, una vez pues anotados los temas, tenían que surgir un documento pues que regulara estrictamente la conducta a seguir a un experimento clínico, de tal manera pues que la función del juicio era inculpar a los que tenían que ser inculpados y por supuesto dar un lineamiento que condicionara el ejercicio de la experimentación clínica en seres humanos. Los experimentos fueron de lo más variado, por lo que vamos a decir aquí, teníamos en la investigación médico-militar, había una investigación acerca del congelamiento. El doctor Sigmund Raser solicitó 300 prisioneros para ser sumergidos en tanques con agua congelada para registrar simplemente el tiempo que tardaban en morir. El objetivo de este experimento era saber cuánto tardaban en morir los pilotos alemanes que cayeron en las aguas del Mar del Norte. Las investigaciones en grandes alturas, el doctor Rasinger metió a 200 personas en descomprimidas que simulaban las condiciones atmosféricas de las grandes alturas, esto con observar el motivo que tardaban en morir, y estos 800 pacientes murieron en el experimento. La investigación con sulfatamida, el objeto era básicamente encontrar un tratamiento de cómo curar la gangrena que sufrían los soldados en el frente. Para esto los prisioneros se les ocasionaban heridas en las extremidades y después se les aplicaban acerrín, lodo o algún otro material o vehículo de bacterias para intentar curar con antibióticos, como obviamente las sulfanamidas. Después hicieron torniquetes en ambos lados de las heridas, luego se comenzaban a tratar la infección e invariablemente los prisioneros quedaban amputados de sus extremos. Habían investigaciones sobre la tuberculosis. Los doctores querían probar la efectividad de la
eritrocina en el tratamiento de la tuberculosis y así infectaron a varias personas con el bacilo y se les daba tratamiento médico para ver si se curaban o no. En el grupo de las investigaciones miscelanes entraba una gran cantidad de investigaciones como la aplicación de venenos y coagulación de la sangre. En cuanto a la infección de venenos, tardaban en morir y en experimentos sobre heridas. Con ese experimento se pretendía inventar una sustancia que coagulara la sangre y previniera la muerte por hemorragias en los soldados del frente. Los doctores pues amputaban las extremidades de los sujetos y después les aplicaban algunas sustancias mientras iban contando cuánto tiempo tardaba en coagular la sangre de la extremidad. Los experimentos alentados para motivos raciales eran varios y habían experimentos con inseminación artificial en el campo de Auschwitz. Se llevaba a cabo inseminaciones de aproximadamente unas 300 mujeres entre 20 y 40 años con semen de diferentes tipos de animales. Los experimentos sobre la esterilización, los nazis querían desarrollar métodos de control de natalidad y así fue como los médicos inyectaban líquidos cáusticos al cervix y al útero de las mujeres. Los hombres eran sometidos a radiaciones en los testículos que más tarde eran extirpados para analizar. Los nazis justificaron todo tipo de intento en todo momento, declarando que eran de carácter educativo y que permitirían que la ciencia avanzara. Sin embargo, los aliados no encontraron un argumento suficiente grande como para avalar ese tipo de investigación. El hecho de que se hubiera violado las leyes propuestas por el mismo Ministerio de Sanidad de los condenados, pues obviamente los condenaban a juicio. El juicio se celebró el 9 de diciembre de 1946 hasta el 20 de agosto de 1947, el cual sentenciaron pues a 23 nazis involucrados en los experimentos en humanos. Los acusados y sus condenados fueron los siguientes. Condenados a muerte, pues tenemos a Víctor Brack, a Karl Brandt, a Rodolf Brandt, Karl Hebran, Walter Joven. Siga, compañera. A cadena perpetua fueron condenados Friedrich Fischer, a Gassen Siffen, Gerhard Rose y Oscar Roder, y causaron condenas entre 10 a 23 años pues a Germán Becker, a Heckar Oberg, a 15 años a Helmut Poppendi. Obtuvieron absolución pues después del juicio otros, y una vez pues culminado el juicio se procedió a recumplir cabalmente el Código de Nuremberg, en donde pues quedaban asentadas las directrices de los experimentos clínicos. Estas fueron aceptadas por la comunidad internacional, que se comprometía con cumplir cabalmente con todos ellos. El código incluyó los siguientes artículos, que fueron pues básicamente 10, y por eso se conoce el Código de Nuremberg actualmente como el Decálogo de Nuremberg. Siga, compañero. Bueno, paremos ahí porque de lo contrario no terminamos, por favor. Muy buena la presentación, algunos detalles de audio, pero en términos generales muy bueno. Este es el triste episodio de una parte de la historia de la humanidad y de la historia médica que desafortunadamente ocurrió y que esperamos nunca vuelva a ocurrir en la historia de la humanidad. A ver, seguimos con el siguiente grupo, la Declaración de los Derechos Humanos, para no alargar la clase. A ver, compañeros. Muy bien, muchas gracias al grupo. Buenos días, doctor. Vamos a presentar la historia de los derechos humanos. Nuestro grupo está conformado por Camilo Ñáñez, Leslie Guevara, Kate Erazo, Nicolás Sánchez y mi persona.
Historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado frente a los individuos, grupos sociales y comunidad. El Estado tiene la obligación de respetarlos, garantizar su vigencia y sancionar su violación. Son inherentes e inalienables a todo ser humano. Estos se establecen mediante la herencia histórica de los pueblos e individuos. Desde la prehistoria hasta el presente se fueron modelando distintas formas de expresar las reglas básicas. ¿Cómo comenzó todo? Una primera etapa estaría constituida por el humanismo grecorromano, como en sus orígenes orientales el denominado Código de Hammurabi, que es el primero que regula la ley del talión, estableciendo el principio de la proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. Las leyes de Solón en Atenas, al prohibir la esclavitud por deudas y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, constituyen antecedentes en la historia de los derechos humanos, ya que mediante el establecimiento de prohibiciones se estaban reconociendo valores fundamentales de los derechos humanos, como el derecho a la vida. Al prescribir el no matar con ello, el cristianismo dio origen a una nueva etapa al desarrollo histórico de los derechos humanos y rechaza la violencia. Así pues, un personaje llamado Ciro el Grande, luego de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario, anunciando que todos los esclavos serán libres. También mencionó que la gente tendrá la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte, y documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma, donde se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aún así no se les pedía, llamando a esto la ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. 1000 años después, es decir, en 1215 después de Cristo, se logra mediante una carta magna que el rey acepte que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera él mismo. En 1628, los derechos de las personas fueron reconocidos mediante una petición de derecho, quedando protegidos por quienes estaban en el poder hasta cierto punto. Sin embargo, aún se necesitó que un grupo de británicos declararan su independencia, lo cual ocurre en 1776. Antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. En esta independencia se proclamó el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero al rey no le agradó la idea. Sin embargo, no puede detener la guerra, la cual finaliza en el nacimiento de Estados Unidos. En 1789, los franceses siguieron con su revolución luchando por sus propios derechos, pero su lista era más larga, insistiendo que aquellos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales, y se adopta el concepto romano de ley natural, la cual se había convertido en derechos naturales, pero nadie estaba entusiasmado. En 1800, en Francia, Napoleón Bonaparte decide derrocar la nueva democracia francesa, declarándose emperador del mundo, pero en 1819 los países europeos se unen y logran derrotarlo. Tras ello, se redactan acuerdos internacionales garantizando ampliamente múltiples derechos en toda Europa. No obstante, el resto del mundo aún no tenía dichos derechos, y no suficiente con ello, estos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. En 1915, Mahatma Gandhi, joven abogado hindú, tras la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa, sino en el mundo. Finalmente, en 1931, se da el pacto Gandhi-Irwin. Luego surgen 2 guerras mundiales. Hitler extermina a la mitad de la población judía de la Tierra en terribles campos de concentración nazi, donde 90 millones de personas mueren, quedando así los derechos humanos cerca de la extinción. En 1945, los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. El propósito básico de esta unión era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, tanto en la dignidad como en el valor del humano. Por lo cual surge una pregunta, y es, ¿qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos eran las proclamaciones de Ciro el Grande, las leyes naturales de Roma o las declaraciones de Francia. Todos tienen una idea y un concepto diferente de lo que son los derechos humanos o de lo que deben ser los derechos humanos. Pero en 1946, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos humanos absolutamente para todos. En 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el concepto francés de derechos naturales finalmente se convertiría en derechos humanos. Así, en resumen, al principio solo algunas personas, contando con suerte, tenían ciertos derechos, hasta que una de ellas decidió que todo ser humano debe tener estos derechos, lo cual era una gran idea, solo que no todos estaban de acuerdo. Sin embargo, esto se logró tras años de lucha, hasta que en definitiva se acepta que los derechos humanos deberían ser para todos. Historia de Colombia. En Colombia los derechos humanos surgieron en el siglo XVII con Hooks y Lugo, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La relevancia de aspectos como la esclavitud, la Inquisición, las encomiendas, los resguardos, los trabajos, la educación y la manera en cómo estos aspectos configuraron estructuras del antiguo derecho. La traducción de Antonio Nariño en 1794 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue formulada durante la Revolución Francesa, tuvo un impacto importante en la élite letrada e influyó cierta parte de las cartas políticas durante el proceso de independencia de Colombia, pero se convirtió en una utopía lejana para la población y una pieza de propaganda política. En 1795 se incorporaron en forma diversa en la Constitución de nuestro país. A partir de 1810, la relación con indígenas y esclavos obligó a definir los derechos de todos los grupos de la corona española. Fue alertada por Bartolomé de las Casas y otros sacerdotes, que realizaron toda una reglamentación protectora de los indios y a menor escala de los esclavos, que obligaban a cristianizar estas poblaciones y garantizar su conservación frente a excesos de los colonos. La esclavitud de los negros se mantuvo y a medida para protegerlos se centraron en prohibir a los amos darle pena de muerte y también darle la libertad en ciertos casos irregulares. Otros asuntos menores donde los indios fueron declarados vasallos libres de la corona. Pero después de la conquista que destruyó la mayoría de la población indígena, esta libertad se reguló de modo que pudiera trabajar para mantener a los colonos españoles y criollos. Durante el periodo colonial se protegieron derechos individuales y personales, como los bienes, la honra, conciencia y religión. En el poder histórico o sagrado de los reyes adoptaron el lenguaje y pensamiento liberal y habían recuperado su libertad, ya que el gobierno existía para proteger los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano. Esos derechos eran la seguridad, la libertad, la propiedad y la igualdad legal, los cuales eran requeridos para participar en el manejo del Estado. Los derechos humanos fue un regalo en una nueva importancia para Colombia y se incorporó fácilmente en este orden, a medida en que coincidía con sus normas y tradiciones. Excelente presentación, felicito al grupo. Por cuestión de tiempo, sigamos a ver dejamos los comentarios para el final, si acaso los hay. A ver, el siguiente grupo, al final las generalidades de los derechos humanos y damos por terminada la clase el día de hoy. A ver, compañeros. Grupo 10, creo que es. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, a ver, le comparto la presentación. Listo. Buenos días, compañeros y profesor. En este video nos concierne hablar sobre las generalidades de los derechos humanos, el cual pues será expuesto por mi grupo de trabajo, el cual lo conforma Luis Carlos Gustín, Angie Carolina Ordóñez, Linda Manuela Flores y mi persona, Sebastián Zambrano. Ok. Bueno, cuando hablamos de los derechos humanos o tocamos el concepto de derechos humanos,
vamos a ver cómo autores a través de sus obras nos plasman o nos dicen que estos son privilegios, facultades inherentes a las personas por el simple hecho ya de existir, de ser seres humanos, de personas como tal, y que estos podrán gozar de estos privilegios y que dichos privilegios permitirán tanto que en hombres como en mujeres se conforme o se determine un proceso de vida en condiciones de igualdad, de libertad y por supuesto de una vida mucho más digna. Esto sí, cuando estos derechos son reconocidos. Ahora, como digo, estos derechos son inherentes a las personas, por lo que podríamos pensar que a lo largo de la historia de la humanidad pues han acompañado al hombre siempre. Sin embargo, también hemos podido ver que a través de la historia también ha habido luchas que han tenido como objeto precisamente que se hagan cumplir o que se reconozcan estos derechos pues en todas las personas. Tal es así, tenemos como ejemplo en el siglo XVIII, en 1776, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde ellos también tenían una idea donde decían que todos los hombres habían sido creados por Dios con unos derechos. De igual forma, en 1789 en Francia también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y también del Ciudadano. Y ellos también tienen una idea de que todas las personas nacíamos y permanecíamos en igualdad de derechos. Todas las personas nacíamos con derechos iguales. Y pues todas estas luchas que a través de la historia se dieron, inclusive también barbaries contra la humanidad, como fue por ejemplo las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial específicamente, y tras todo esto, ya en 1948, 3 años de la Segunda Guerra Mundial, ya se da una primera herramienta internacional, de una organización internacional donde ya se trataba de buscar universalizar estos derechos humanos. Tal fue así pues que surgió pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este año, pues en una asamblea general organizada pues por las Naciones Unidas, donde a través de ese pacto, donde a través de ese acuerdo trataban de buscar un ideal común que era pues justamente a través de el reconocimiento de esos derechos fundamentales de las personas, intentar, digamos lo que buscar un mundo donde pues todas las personas puedan vivir en paz, en igualdad y por supuesto con una vida mucho más digna. Principios de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles, interrelacionados y no discriminatorios. Se basan en los principios fundamentales de la dignidad y el respeto humano. La no discriminación se promueve a través de la adhesión a estos principios. Por universalidad entendemos que los derechos humanos les pertenecen a todos en cualquier parte y son iguales para todas las personas. Los derechos humanos existen sin consideración, por ejemplo, de nacionalidad, raza, sexo, religión, clase, origen étnico, idioma o edad. Por inalienabilidad entendemos que todos los derechos les pertenecen a todas las personas desde el momento en que nacen. Se complementan los unos con los otros. Ningún derecho es más importante que otro y los derechos de una persona no son más importantes que los derechos de otra persona. Composición de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos repartidos en 4 grupos de disposiciones. Los primeros artículos proclaman que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que estos derechos les corresponden sin discriminación de razas, color, sexo, idioma, opinión política, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El segundo grupo, artículos del 3 al 21, consagra los derechos del individuo como miembro de colectividades, es decir, los derechos civiles y políticos de todos los seres humanos, derecho a la vida, a la libertad, a contraer matrimonio, derechos a la nacionalidad y de asilo, entre otros. El tercer grupo, artículos del 22 al 27,
corresponde a los derechos económicos, sociales, culturales de todos los seres humanos, entre los que se incluye, por ejemplo, el derecho a trabajo, a la educación, al disfrute del tiempo libre y a la seguridad social. El cuarto grupo, artículos del 28 al 30, reconoce que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos humanos pueden realizarse plenamente y que cada persona tiene deberes y responsabilidades ante la comunidad en la que vive. Clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras de acuerdo con su naturaleza, su origen, su contenido y por la materia que refiere. En la actualidad tiene mayor aceptación aquella que los agrupa en generaciones, de la siguiente manera. Están los derechos de la primera generación, que se llaman así porque fueron los primeros en ser reconocidos por el Estado. También se les conoce como derechos civiles y políticos, pues estos están relacionados con la persona humana, entendida esta como un ser individual. Entre los derechos de la primera generación se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho de elegir y ser elegido, entre otros. Están luego los derechos de la segunda generación, o también denominados derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales encontramos el derecho al trabajo, el derecho a la limitación de la jornada laboral, el derecho a la seguridad y higiene en el trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a alcanzar un nivel adecuado de vida, entre otros. Por último están los derechos de la tercera generación, que son los que se encargan o buscan el ordenamiento mundial en base al sostenimiento de la paz como un medio fundamental para la preservación de la especie humana, así como el de la protección del medio ambiente y el derecho a acceder al patrimonio de la humanidad. Estos también se denominan derechos de solidaridad, entre los cuales encontramos el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente, entre otros. Organismos que defienden los derechos humanos. A lo largo de la historia, las naciones y la propia sociedad civil ha generado o se ha valido de diversas instituciones para velar por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Algunas organizaciones que se encargan de monitorizar y controlar el cumplimiento de los derechos humanos son la Amnistía Internacional, que es una organización mundial sin ánimo de lucro que está presente en más de 150 países y esta trabaja por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas de abuso. La Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental que fue creada en Alemania en 1993 y esta se encarga de promover medidas contra los crímenes de las corporaciones y la corrupción política a nivel internacional. El Defensor del Pueblo, que es una figura institucional que se encarga de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Está el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue creada en 2006, que es una institución intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Esta está compuesta por 47 estados miembros de las Naciones Unidas. También tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una organización de las Naciones Unidas con base en Estados Unidos y esta está presente en más de 190 países. Tiene como objetivo promover ayuda humanitaria a los niños y familias de los países en desarrollo. También está el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Internacional del Trabajo. También está la Organización Mundial de la Salud, entre otros, que se encargan de velar y promover ayuda a la humanidad para el cumplimiento de los derechos humanos. En Colombia existen unos organismos que son encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.
Estas instituciones fueron creadas en la Constitución de 1991 y son instituciones y formas jurídicas que se encaminan hacia la protección de los derechos humanos, como lo son las personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Las personerías municipales ejercen un control administrativo en la ciudad. Les corresponde la defensa y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en la ciudad. Es decir, que las personerías son las encargadas de investigar inicialmente las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos. La Procuraduría General de la Nación, esta debe velar por el correcto ejercicio de los funcionarios públicos, es decir, de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos. Esta se encarga de iniciar, adelantar o fallar las investigaciones en contra de los servidores públicos, es decir, que es una herramienta muy importante que protege a los servidores públicos en contra de acciones de abuso. La Defensoría del Pueblo, esta se encarga de velar por la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. No cumple funciones de investigación, pero sí de recopilación de denuncias en contra de la violación de los derechos humanos. Dichas denuncias luego pasarán a la Procuraduría General de la Nación para hacer sus respectivas investigaciones. Esta también acompaña a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y emprende acciones humanitarias como veedores en la entrega de personas detenidas ilegalmente por los diferentes grupos armados. En Colombia existen ciertos mecanismos que permiten la protección de los derechos humanos, como son la acción de tutela, el habeas corpus, el habeas data, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular o acción de grupo. Por otra parte, las principales fuentes en las que se basaron para la creación de los derechos humanos, bueno, algunas de ellas son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966, las convenciones relativas al genocidio, discriminación racial, la discriminación en contra de la mujer, la tortura y los derechos del niño de 1989, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, pues por mencionar algunas de ellas. Bueno, muy bien. Quiero felicitar a todos, al grupo que acaba de presentar, al anterior, a todos, absolutamente a todos los grupos, que de una u otra manera han hecho un esfuerzo muy grande para hacer su presentación. Los felicito, estoy muy satisfecho de las presentaciones y he aprendido mucho esta mañana, algunas cosas que no las sabía. Yo también espero que ustedes han aprendido cosas importantes y tener muy en cuenta que el fundamento, la parte básica de la bioética, por eso es tan importante, es los derechos humanos, más en esta época en que nos ha tocado vivir situaciones difíciles aquí en Colombia y que se viven obviamente en muchas partes del mundo. Abro los micrófonos para quienes quieran participar. O están con mucha hambre. ¿Nadie quiere participar? Hacer un comentario a todo lo que hemos oído y visto esta mañana. Bueno, entonces si nadie quiere participar y dado ya que el tiempo ha recorrido lo asignado a la clase de hoy, pues cerramos. Les deseo un feliz lunes y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, para terminar este punto importante de los derechos humanos y la bioética. ¿Les parece? Listo, doctor. Muchísimas gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una feliz tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, que esté bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.